Hoy vamos a comentar con un hecho insólito, raro, que solamente es achacable a la defectuosa redacción de la carta otorgada que la prensa, los españoles, le llamáis Constitución sin serlo. Esa defectuosa redacción vamos a verla en el primer asunto que vamos a tratar, porque hoy va a ser protagonista el Parlamento, el Congreso, puesto que tiene dos protagonismos. Uno, el que ya se ha producido, que es la primera noticia que vamos a pedir a Luis Ángel que nos la dé, tomándola del País. Uno es el rechazo del gobierno en un informe, en un escrito de la vicepresidenta Soraya Santamaría, al requerimiento del Congreso para que rinda cuenta de su gestión, de que se someta al control del Congreso. El primer asunto. El primer tema se encuentra en la página 19 del País. El titular es el siguiente: el Gobierno rechaza el requerimiento del Congreso. El Gobierno señaló ayer al Congreso el camino del Tribunal Constitucional y confirmó oficialmente el grave conflicto institucional. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, formalizó en un escrito dirigido al presidente del Congreso, Patxi López, su negativa a que el presidente y sus ministros comparezcan en la Cámara y se sometan al control parlamentario. La Moncloa respondía así a la decisión de la Mesa y la Junta de Portavoces, con la única oposición del PP, que exigía al Ejecutivo que rinda cuentas ante las Cortes. Bien, ya antes de ayer abordé este tema porque es un tema esencialmente jurídico, que aunque no sea una constitución, es una ley de cumplimiento obligatorio y naturalmente tiene que ser interpretada jurídicamente. El tema es bastante claro, en contra de la postura del gobierno, porque en el artículo 100 de la llamada Constitución, en el apartado 2 del artículo, 101, dice: el gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Si dice continuará en funciones, no puede tener la menor posibilidad de error su interpretación, puesto que significa que seguirá haciendo lo mismo que hacía, pero de manera provisional, hasta que tome posesión el nuevo gobierno. Pero no hay duda que si continuará en funciones, no puede tener ninguna interpretación diferente, que es continuará en las mismas funciones que hasta entonces venía desempeñando. No puede ser que continuará en unas funciones sí y en otras no, porque eso lo prohibiría la interpretación del número 2 del artículo 101. En consecuencia, la abogada del Estado acredita que no sabe mucho de interpretar de la hermenéutica jurídica, cuando aquí la interpretación literal coincide con la interpretación sistemática. La interpretación literal es que continuará en las mismas funciones, porque al no decir continuará en funciones, está diciendo que continuará haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Y si se le aplica a esa interpretación literal, se le añade además la interpretación sistemática, pues se verá que en ese caso, en el artículo 78, regula el caso paralelo de cuando cesan de estar, porque se extingue el mandato de los diputados de las cámaras. Y entonces cuando se disuelven las cámaras, en ese caso continuará haciendo las funciones de la Cámara una diputación permanente. Y lo que dice el artículo 78 es que esas diputaciones tendrán, de acuerdo con los artículos tal y tal, los mismos poderes que las cámaras cuando éstas no estén reunidas. Es decir, que las funciones de la Diputación Permanente va a desempeñar también de manera provisional las funciones que realizaban las cámaras hasta que unas nuevas cámaras tomen posesión del cargo. Es decir, la interpretación sistemática obliga a no hacer distinción entre el caso de que sea el Poder Ejecutivo el que entre en funciones porque ha acabado su mandato, y en ese caso el propio gobierno ese continuará en funciones del mismo supuesto cuando sea el legislativo, en cuyo caso se nombrará una diputación permanente que realizará las mismas funciones hasta que no estén reunidas las nuevas. Luego, el paralelismo es tan grande que es imposible interpretar de otra manera el conflicto que ha aparecido ahora mismo entre gobierno y Congreso. Bien, esto quiere decir que Patxi López tenía razón cuando adelantó que si el gobierno no aceptaba la resolución del Congreso de obligar a Rajoy
y a sus ministros a que rindan cuenta de su gestión, especialmente que explique los acuerdos de Bruselas respecto a los refugiados, que será el segundo tema que vamos a tratar, pues tenía razón Pachi López que en ese caso un conflicto de competencias tan grande no puede resolverse por ninguna vía reglamentaria. Se necesita una resolución vinculante del Tribunal Constitucional. Luego ya tenemos otra vez al Tribunal Constitucional, esta vez para resolver un conflicto de competencias que hasta ahora no se había presentado. Y es la primera vez que se hace desde que está en vigor la llamada Constitución española. Tiene plena razón el Congreso, como tantas veces la vicepresidenta en funciones, cuando habla de derecho, que casi siempre se equivoca. Bien.